Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Excelente. Tardes, sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias. Fabuloso. Pues habla el psicólogo Guillermo Ramírez de aquí del estado de Colima, del Colegio Oficial de Psicólogos del estado de Colima. Y pues bueno, muchísimas gracias por haber acudido a este llamado, que es este pequeño proyecto Brevarios Psicológicos, que tiene la finalidad de poder tener un espacio de reflexión sobre algunos temas de interés profesional y pues para el desarrollo de buenas prácticas. El día de hoy tendremos la oportunidad de conocer de la mano del maestro en Derecho, Salvador, parte de la Clínica Jurídica de la UNAM, un tema súper interesante que tiene que ver con el modelo social de discapacidad, que es estos cambios que se han hecho a partir de la Convención de las Personas con Discapacidad, que nos llevan a visualizar la atención, el trato y la vinculación desde otros aspectos, ¿no? Que muchas veces como profesionales de la salud mental a veces desconocemos, y creo que tratar de poder tocar estos temas nos permitirían poder mejorar las prácticas al respecto, y a lo mejor en muchas ocasiones pues dejar a un lado y evitar estar violando algunos derechos humanos. A lo mejor a veces tenemos la oportunidad de querer hacer cosas buenas, ¿no? Pero a veces el hacer simplemente cosas buenas sin tener el conocimiento previo de que lo estemos haciendo correcto, pues está ahí presente. Pues adelante, Salvador, ¿estás por aquí? Sí, bueno, pues gracias, Guillermo, pues le agradezco mucho el espacio, la oportunidad de charlar. Ya tuvimos oportunidad también de haber hablado previamente sobre estos temas. Como dice, pues yo trabajo en la Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. Nuestro principal enfoque es la defensa y promoción de derechos humanos, con un fuerte acento en los derechos de las personas con discapacidad, en específico sobre la capacidad jurídica. Para ello, hoy les he pedido a 3 de nuestros estudiantes de la clínica que pudieran hacer una introducción al tema, para que puedan, para tener un espectro más amplio un poco de la conversación. Y bueno, en ese sentido le pedía a Jessica, a Marlene y a José Ángel que pudieran hacer una introducción, ¿no? al tema, y por supuesto después hablaré de forma general un poco respecto a cuáles son las principales desafíos actualmente con este modelo social y su regulación, y ya luego podemos dejar abierto un espacio para preguntas y respuestas o para comentarios que quieran hacernos, ¿no? Salvador, ¿me permites nomás unos minutitos? Sí. La idea de hacer estos espacios y sobre todo este tema de manera para contextualizar para las personas presentes, hace unos días, más o menos como un mes aproximadamente, se propuso una iniciativa de ley en el Congreso, a nivel nacional, en la cual esta Ley General de Salud Mental ahora será analizada por varios asociaciones expertas, en este caso la Clínica Jurídica, Documenta C, entre otras organizaciones. Pues ellos vieron que un déficit importante o un área de oportunidad era que esta propuesta de ley no se apegaba a este modelo social de discapacidad, ¿no? Entonces, hablar de este tema nos va a poder remitir a poder establecer buenas prácticas de cómo construir estos parámetros a lo mejor legales, ¿no? Y pues con esa contextualización, adelante, Salvador. Gracias. Chicos, por favor, empiecen. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es José Ángel Robledo Cortés. Como ya mencionó Salvador, soy uno de los estudiantes que está haciendo su servicio social en la Clínica Jurídica. Y yo en estos momentos les voy a empezar a hablar de hay 2 tipos de modelos que podemos observar con respecto a la discapacidad. Uno es el modelo médico y otro es el modelo social. Con respecto a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
podemos darnos cuenta que éstas utilizan un modelo social. Yo les voy a hablar acerca del modelo médico para tener un contexto general de cómo es que esta ley contempla ciertos aspectos basados en este modelo. Bueno, para empezar, el modelo médico contempla a la discapacidad como una deficiencia biológica, centrándose en la persona como si fuera una enfermedad. Habla acerca de que este déficit se encuentra en las personas con discapacidad, teniéndolo como algo que se debe curar, rehabilitar o modificar para una posible incorporación en la sociedad, dejando de lado las barreras que enfrentan estas personas realmente con la sociedad. En este modelo médico tiene un parámetro de normalidad en el cual las personas con discapacidad son consideradas como anormales, por lo cual se concentran solamente en el posible déficit que tienen estas personas. Con respecto a la sociedad, no se ve la manera en la cual puedan estas involucrarse, por lo cual se tienen como en un concepto de que son inútiles o improductivas cuando realmente pueden ser capaces de realizar muchas cosas. Se considera que no son capaces de tomar decisiones por sí mismos, por lo cual muchas veces se les sustituye la voluntad con modelos como la interdicción, tutela, entre otros, y esto debido a que pueden ponerse en peligro a sí mismos o a la sociedad. Crea estigmas con una actitud paternalista en la cual se considera que las personas con discapacidad deben de ser protegidos y asimismo proteger a la sociedad porque creen que son considerados con cierta peligrosidad. A lo anterior, se puede decir que muchas veces se justifica este internamiento o una rehabilitación forzosa sin siquiera consultar su opinión. Esto es que creemos que debe ser considerada su opinión, pero el modelo médico simplemente impone estos tratamientos o incluso se les pregunta a sus familias acerca de qué tratamientos podría hacerse sin consultar a la persona que tiene una discapacidad. Y finalmente quiero decir que este modelo médico se toma como que las personas con discapacidad no tienen un rol realmente activo dentro de la sociedad porque se cree que no pueden participar o que no pueden tener opiniones dentro de una sociedad. Las dejo con mi compañera Marlene para que les explique lo siguiente. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí me escuchan? Sí. Okay, perfecto. Sí, adelante. Ay, qué bueno. Bueno, el modelo social empieza con un movimiento en los Estados Unidos en la década aproximadamente de los 60. Y la definición como tal del modelo social lo vemos en la definición de discapacidad que se encuentra en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, en donde nos dice que la discapacidad es una construcción social y que no es atribuido a la persona, sino el entorno es el que genera esa discapacidad. Y en donde la sociedad es la que no brinda las condiciones, al contrario, brinda limitaciones para que la discapacidad pues persista y sobre todo que se palpe, que se vea. De igual manera, el modelo de la discapacidad no contempla el parámetro normalidad ni anormalidad. Se sale de ese parámetro porque ese parámetro solamente continúa con la perpetuación de estigmas y de prejuicios con las personas con discapacidad. Y bueno, la pregunta aquí es, y lo más importante es, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad data del año 2008. Entonces ya llevamos 12 años con esa convención, al menos México ya la tiene ratificada,
pero podemos encontrar que diferentes leyes no están armonizadas con la convención, y la convención parte del modelo social, de ninguna manera ya parte del modelo médico. De igual manera, así como en el modelo médico tenemos un rol pasivo de la sociedad, perdón, de las personas con discapacidad, en el modelo social, al contrario, queremos y se busca con él el rol activo de las personas con discapacidad. Esto quiere decir que después de que en modelos pasados estas personas con discapacidad han sido segregadas, han sido excluidas, con este modelo social de la discapacidad, al contrario, que se incluyan ya de manera firme en la sociedad y que se respete esa inclusión y esa diversidad. De igual manera, pues el modelo social persigue ese eje de los derechos humanos. Y pues sigue con las líneas de participación y vida independiente de las personas con discapacidad. No sé si hasta aquí haya faltado lo importante. Pues yo quisiera terminar de redondear un poco el modelo social. Buenas tardes, mi video no funciona. Soy Jessica Rodríguez, otra de las estudiantes de la Clínica Jurídica, y nada más agrego unos comentarios para redondear lo que ya comentaron mis compañeros. Lo que es importante rescatar del modelo social, digo, tiene muchos aspectos que, claro, son importantes, pero lo que sí quiere dejar claro es que la sociedad es la que tiene que adaptarse a las personas con discapacidad. Como bien lo decía Marlene, ya no estamos dentro del parámetro de anormal y normal, sino que hay una diversidad y la sociedad tiene que abrir sus espacios para incluirlos. ¿De qué manera se pueden incluir? La convención contempla algo muy importante que se llama figura de apoyos y también medios de accesibilidad para hacer posible que las personas con discapacidad, con los apoyos que ellos necesiten, ya sean tecnológicas, mecanismos o incluso personas físicas, puedan desde tomar decisiones como qué tratamiento tomar, por ejemplo, accesibilidad a la información para entender qué tratamiento o cuál es el diagnóstico y qué pueden hacer al respecto, hasta aspectos ya más ordinarios de la vida, como si deciden formar familias, si se quieren casar, quieren tener hijos, quieren trabajar, quieren firmar un contrato. Todo esto va a ser posible a través de estas nuevas herramientas. Entonces, el medicamento deja de ser el único recurso que tiene la persona para rehabilitarse y formar parte de la sociedad. Finalmente, como manera de ejemplo, por ejemplo, en el modelo médico se dice que una persona tiene esquizofrenia, por lo cual no se puede gobernar a sí misma, tiene actitudes impulsivas y puede ser un peligro para el ambiente donde se desempeña. En el modelo social decimos, bueno, es una persona que recibió un diagnóstico de esquizofrenia porque se le deja de identificar con su diagnóstico. La persona no es su enfermedad, la persona es un sujeto de derechos, en la que está inmersa en una sociedad que no ha sabido comprender cómo convivir o dialogar con ella, que no tiene acceso a un tratamiento integral o a un trabajo estable que también le dé recursos para adquirir esos medicamentos o para recibir servicios médicos que tal vez el Estado no se los dé, donde la sociedad no ha podido adaptarse a ella y la ha estigmatizado como peligrosa cuando igual no lo es, ¿no? También, por ejemplo, tenemos a una persona que tiene un trastorno del espectro autista y está discapacitado intelectualmente de manera severa. Eso conforme al modelo médico. Tiene actitudes inapropiadas, como por ejemplo que hace tocamientos en la vía pública a personas. Conforme al modelo social, pues no es una persona con un trastorno y que esté discapacitado. Es una persona a quien le fue diagnosticado un trastorno del espectro autista y una discapacidad intelectual. Por ello ha sido estigmatizado por la sociedad como una persona que es peligrosa y que pone en riesgo la integridad de las personas. Y la realidad es que no ha tenido acceso a un tratamiento médico que permita entender por qué él tiene esa actitud inapropiada que pone en riesgo a la sociedad. O sea, es la sociedad que es incapaz de tratar y de trabajar sobre eso. Y por sociedad también involucramos al Estado, que ya sobre eso profundizará el licenciado Salvador.
Y bueno, hasta aquí nuestra participación a manera de introducción. Bueno, pues gracias. O sea, creo que eso es a grandes rasgos, es lo que comprende el modelo social de la discapacidad. La discapacidad, justo este modelo social de la discapacidad, esa comprensión distinta, para que tampoco se entienda como una especie de fases o algo así, está anclada, como ya lo decía Marlene, en la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. Por lo tanto, esta visión, que puede ser una visión alternativa, una visión novedosa, no es que esté solo de moda, sino que es algo jurídicamente obligatorio, ¿no? Nos podemos poner a discutir, si gustan, sobre la pertinencia de este modelo, sobre todo porque yo soy abogado, trabajo con personas con discapacidad, pero es cierto que yo no estoy dentro de un esquema o un lugar donde atiendan a pacientes de manera clínica. Pero lo que es cierto es que el modelo social de la discapacidad trata de no ver nada más a las personas desde la deficiencia. Y ahí hablo de deficiencia porque así lo dice la propia convención, sino justo a partir del contexto, ¿no? ¿Quién es una persona con discapacidad? Efectivamente es una persona que el contexto le ha puesto, le ha disminuido a partir de una especie de, bueno, una deficiencia que podría ser una deficiencia física, una persona, por ejemplo, ciega, una persona que no puede caminar, ¿no? Pero también algún tipo de persona que tiene deficiencias en el área cognitiva o en su relación con las demás personas, ¿no? Una discapacidad psicosocial. Un poco haciendo una analogía, justo lo que busca el modelo social no es que las personas que son ciegas puedan recuperar la vista, eso es imposible. Tampoco deseamos que las personas en silla de ruedas caminen, ¿no? También eso nos parece absurdo. Sin embargo, lo que pensamos es que las personas que son ciegas, las personas que no pueden caminar, puedan tener las mismas oportunidades que todas las demás personas tenemos. Y eso pasa un poco lo mismo con las personas con discapacidad psicosocial, intelectual, sensorial, porque no aspiramos a que tengan comportamientos de normalidad y que puedan, por ejemplo, una persona, por decir un ejemplo, con síndrome de Down, que vaya en condiciones de normalidad a la escuela. ¿Por qué? Porque la normalidad es algo que nosotros hemos inventado y que la verdad es muy arbitrario, ¿no? La normalidad no existe. Entonces, lo que intenta el modelo de discapacidad no es ignorar un diagnóstico, no es ignorar un contexto, sino es ver cuáles son las acciones necesarias para brindarle apoyo a esas personas para que ahora sí, en igualdad de circunstancias, pueda ejercer los mismos derechos, como puede ser la educación, que era el ejemplo que estaba poniendo. O sea, si una persona con discapacidad psicosocial o intelectual requiere cierto tipo de apoyos para ir a la escuela, para ir a la universidad, para aprender cualquier tipo de oficio, de profesión, lo que deberíamos estar centrados es cuáles son esas condiciones. ¿Cómo los llama la convención? Ya lo decía también Jessica. Se llaman apoyos, se llaman salvaguardias, se llaman medidas de accesibilidad, las cuales no es que podamos hacer un catálogo porque es imposible. Y es imposible por el solo hecho de que cada persona tiene unas necesidades, tiene unas barreras distintas. Las barreras pueden ser físicas, es decir, puede ser una escalera, pero también pueden ser barreras sociales, actitudinales, ¿no? Estigmas, es decir, una persona que tiene esquizofrenia, pues se le cataloga como una persona peligrosa.
Y eso es un estigma, y eso es una barrera, y se tendría que brincar esa barrera. Y lo que hoy les planteo ante ustedes es las barreras legales. Que las barreras legales, lamentablemente, son una de las justificaciones que se utilizan con mayor frecuencia para poder negar los derechos a las personas con discapacidad. A nivel legal, las personas con discapacidad no son tratadas igual que las demás personas. Un primer, ¿cómo decirlo? Un primer filtro, una primera barrera que imponen las leyes es lo que se le conoce como el régimen de interdicción. Esto, de forma muy breve, muy brevemente explicado, consiste en que una persona, a partir de un procedimiento judicial, le designe a un tutor y a un curador que hace las veces de vigilar las labores del tutor, y que pueda tomar decisiones por esa otra persona. Igual podemos discutir, si ustedes gustan, la pertinencia de esta figura o no. Es una figura muy vieja, es una figura muy antigua, data del derecho romano, con muy pocos cambios. Esta misma figura, muy parecida, que se llamaba capitis diminutio, estaba pensada también para las mujeres y para los esclavos. Afortunadamente, las mujeres ya pueden votar y tener bienes, ya no existe la esclavitud. No obstante, seguimos conservando esto para personas con discapacidad. Claro que en ese momento no se llamaba discapacidad, no existía ese concepto. Lo que existía era otras palabras que han quedado incluso en el vocabulario, que a lo mejor ustedes podrán tener en mente, como que de hecho algunos códigos civiles vigentes todavía siguen utilizando, por ejemplo, la palabra imbécil o idiotas, ¿no? Y por eso insisto que a lo mejor no es que existiera la palabra discapacidad en la antigüedad o que exista en todas las legislaciones, sino que se utilizan otro tipo de terminología, de conceptos para referirse a personas con discapacidad. Efectivamente, no todas las personas con discapacidad, porque ya les dije que hay muchos tipos de barreras, porque, o sea, una persona que no puede caminar, pues efectivamente, esa persona a lo mejor no le aplica estas leyes de interdicción, pero sí a personas con discapacidad intelectual, psicosocial, o algunas otras, que debo decir que es algo que nos ha llevado a reflexionar mucho, algunas con lo que se conoce como discapacidad percibida, que en un momento regreso a ese tema. El problema de la interdicción es que esa figura permite que otra persona tome decisiones por la persona con discapacidad. Usualmente la persona que es designada como tutora suele ser el esposo, la esposa, los hijos, los padres. Y sí podríamos decir que, bueno, que a lo mejor una persona tan cercana, que conoce tanto a quien está en tutela, pues podría tomar unas buenas decisiones en lugar de esa persona. No obstante, pues sí pues eso puede resultar discriminatorio, porque para saber cuál es la mejor decisión que una persona pueda tomar, yo siempre les pongo de ejemplo a todos mis estudiantes. Yo me considero una persona relativamente consciente, que puedo prever relativamente todas mis consecuencias de lo que hago, pero cometí un gran error en mi vida, que fue haber contratado una tarjeta de crédito. Y eso que yo estudié Derecho y en teoría conozco las consecuencias legales de un contrato de apertura de crédito. Pero saber cuál era la mejor decisión, si abrir una cuenta de banco o no, la verdad ese criterio de mejor decisión, pues no es un criterio muy objetivo, ¿no? O sea, yo pensaría que raya hasta
hasta como en la ciencia, en la paraciencia, ¿no? O sea que parece que necesitamos una especie de bola de cristal para saber qué es lo que necesitamos para decidir mejor. Entonces, ese criterio de mejores decisiones, pues no parece muy objetivo, porque pues nos tendrían que poner en interdicción a todo mundo para que no cometamos malas decisiones. Pero entonces, ¿qué es lo que puede tener el Estado? El Estado lo que sí podría, en todo caso, es que las decisiones que tomemos asumamos nuestras consecuencias. Y la forma en cómo asumimos la consecuencia de nuestros actos, pues también es, cada persona reacciona de forma diferente a las adversidades y a las decisiones que debemos tomar. Y eso es lo que debería el Estado tomar en cuenta y es lo que nos debería permitir a todo mundo. Y si alguien no pudiera tomar una decisión lo más autónoma posible, lo que debería hacer el Estado, bueno, eso digo lo que debería, pero realmente lo que dice la Convención y lo que dice la ley, es que debería haber una persona, una figura de apoyo que nos pudiera asesorar, que nos pudiera guiar, pero no que sustituya nuestra voluntad. La sustitución de la voluntad se entiende que sí es un menoscabo a la dignidad de las personas, porque nos anula. A mí me gusta mucho poner el ejemplo del derecho del voto a las mujeres, porque además es un ejemplo muy cercano. O sea, pienso que mi abuela no podía votar. Pienso que ustedes también en su familia, si rastrean 2 o 3 generaciones atrás, ustedes verán que o sea, las mujeres no podían votar, porque decían, ¿para qué votar si ya va a votar tu marido? Y con eso se entiende que es suficiente para que se exprese tu voluntad, ¿no? Y bueno, pues me parece que ese tipo de argumentos en este momento pues nos parecen muy absurdos, ¿no? Es lo mismo con las personas con discapacidad y la voluntad que pudieran tener. Esto yo pensaría que ya no está en discusión. La interdicción sigue vigente en todos los códigos civiles, está presente en los 32 códigos civiles de las entidades federativas y en el Código Civil Federal. Sin embargo, la Suprema Corte el año pasado ya declaró inconstitucional la interdicción por una cuestión técnica legal que no viene mucho al caso. Todavía no es obligatorio en toda la República, porque se necesitan varias sentencias y, en fin, todavía ha analizado apenas 3 entidades federativas. Pero esto nos habla de una tendencia, yo la llamaría irreversible, en donde todos los códigos civiles de todo el país se irán modificando tarde o temprano para ir eliminando esta figura de la interdicción. ¿Y por qué es importante la interdicción? Porque la interdicción, sobre todo la gente la tiene muy arraigada en temas de contratos, en tema de testamentos, pero es muy importante por una cuestión médica también. Y eso está presente en la Ley General de Salud y en muchas de las leyes reglamentarias y reglamentos de la Ley General de Salud. En materia de consentimiento, un principio general de cualquier atención médica entiende que rige el consentimiento del paciente, de la persona usuaria del servicio, tiene forzosamente que tener el consentimiento. Y en la mayoría de las ocasiones incluso es un consentimiento expreso y que tiene que quedar por escrito. Ese es, digamos, el consentimiento más alto a nivel legal. ¿Y qué es lo que sucede con las personas con discapacidad? Que son otras personas quienes toman las decisiones de los tratamientos médicos. Si ustedes alguna vez han tenido lamentablemente que pasar por el hospital, se darán cuenta que son
o sea, les recaban su consentimiento, les explican qué procedimiento van a utilizar, les explican qué medicación. Además, uno de los derechos de los pacientes, de los usuarios de los servicios de salud, es tener una segunda opinión si no están conformes con el diagnóstico. Tienen una serie de derechos que están afianzados en la voluntad y en la posibilidad de recibir atención o negarse a tener atención médica. Las personas que están bajo interdicción, esto lo tienen de por sí descartado, no tienen posibilidad siquiera de oponerse. Y personas con discapacidad psicosocial o intelectual, que no necesariamente están en régimen de interdicción, hay algunas leyes que permiten que no se les consulte a ellos directamente, sino que sea a partir de un familiar. Y esto lo hacen basándose, insisto, en estas leyes o equiparando una emergencia médica a algo que le llaman emergencia psiquiátrica. Yo insisto, yo no trabajo en una clínica, yo no conozco cuáles son los procedimientos del día a día y los problemas a los que se enfrentan personal médico con personas con discapacidad. No obstante, de mi experiencia legal, lo que sí tengo claro es que utilizan de forma arbitraria el tema de la emergencia psiquiátrica. Porque si una persona en este momento tuviera un infarto en la calle, llega una ambulancia y empieza a hacer una serie de maniobras para rescatarlo y salvarle la vida. Y no necesitan el consentimiento de nadie. Y eso está bien. ¿Por qué? Porque hay un bien superior que es la vida y se tiene que salvar y, o sea, entiendo que eso es algo que permite la ley, algo que es deseable. Pero no existe o por lo menos esa es la gran discusión. Yo les doy mi punto de vista, pero por supuesto que esto está abierto a discusión y esta la gente lo sigue discutiendo mucho. Que hay algo parecido en el campo de la psiquiatría. Porque intentan equiparar esta situación de emergencia en donde no necesitan el consentimiento expreso y por escrito a una persona con discapacidad, solamente por comodidad de no tratar con esa persona. Y les voy a decir que eso no estamos exentos. Nosotros también, el día a día, con nuestro trato a nuestros clientes, tenemos esas barreras de comunicación. ¿Por qué? Porque las familias son las que usualmente acompañan a las personas, son quienes usualmente les dan seguimiento, son quienes conocen de mejor manera la forma de comunicar, pero también en muchas ocasiones se constituyen una barrera y no permiten que exista interacción directa con esa persona. Eso también es cierto. Pero insisto, una de las principales preocupaciones es el tratar de equiparar todo esto, todo el aparato de emergencia médica a una emergencia psiquiátrica. Entonces ese es el primer punto que quería destacar. Digo, sé que si me explayo mucho, díganme para que también pongan el tiempo. Esa es la primera cosa que deberíamos pensar como una especie de buena práctica o como un punto que hemos detectado en muchas legislaciones de todo el país. Que insisto, es la toma de decisiones por un tercero y no por la persona, esté o no esté en régimen de interdicción. Usualmente las leyes de salud mental o las leyes de salud equiparan el consentimiento al consentimiento del familiar. Y eso no es una buena práctica. Yo pensaría que incluso sí sería violatorio hasta del artículo 12 de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. ¿A qué lleva esto? Esto lleva a un gran tema que es la medicación o la institucionalización forzada. Como ustedes saben, poco a poco se ha ido reduciendo el término legal en que las personas pueden estar en una institución psiquiátrica. Antes, pues, no existía un plazo
Actualmente ya hay plazos ya muy reducidos, de pocos días. Y hay todo un movimiento de desinstitucionalización a nivel mundial que habla de cómo debería eliminarse la institucionalización en contra de la voluntad de las personas y que va muy de la mano con la medicación forzosa. Como les decía, pues son derechos de los pacientes, en todo momento conocer su expediente clínico, tener una segunda opinión, consentir. Sin embargo, las leyes de salud mental, las leyes de salud, lo que suelen hacer es justificar estas medidas al amparo de una emergencia médica o psiquiátrica. Y lo que insisto, pues esto en mi experiencia, y bueno, en la experiencia de muchos colegas, pues sí constituiría un trato cruel, inhumano y degradante. Incluso eso ya lo ha dicho el propio Comité sobre la Tortura de la ONU, y ya lo ha dicho el Relator Especial sobre el Derecho a la Salud de la ONU, ya lo ha dicho la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, no es algo novedoso, no es algo que tenga que espantarnos. Yo diría, y tampoco es algo que haya que juzgar hacia atrás, ¿no? Creo que las herramientas jurídicas que ahora tenemos tampoco son las mismas de hace algunos años. Y creo que la lucha más importante de los últimos años tiene que ver con las propias personas con discapacidad. Y eso me lleva a otro punto que está pensado en cómo tendríamos que regular esta atención hacia las personas con discapacidad. Lo primero es que, lamentablemente, los temas de discapacidad psicosocial e intelectual los ven únicamente a nivel, gubernamental, en la Secretaría de Salud. Y eso es un error fuerte. Pensar que la atención a personas con discapacidad solo lo tiene que hacer el sector salud, solo lo tiene que hacer un médico, eso es erróneo y nos parece que es uno de los errores más graves que se hacen en las legislaciones y en la forma en cómo está estructurada nuestra administración. Y en muchos lugares se lo dan al ámbito estatal, al ámbito municipal y además al DIF. El DIF es una institución rebasada. El DIF atiende muchas cosas, muchos casos. No solamente atiende personas con discapacidad, atiende niños, niñas y adolescentes, atiende en muchos lugares violencia, en otros casos violencia contra la mujer. En fin, es una institución que tiene muchas facultades, que está muy rebasada y que no tiene recursos. Entonces, hacer que el DIF sea la única instancia que haga el acompañamiento, que brinde los apoyos a las personas con discapacidad, es un error que lamentablemente está presente en todos los estados de México, los estados de la República, también es a nivel Latinoamérica, pero nos parece que tiene que ser una atención integral. ¿A qué se refiere integral? Ya lo decían los chicos hace un momento. Usualmente esto lo hemos visto, llega una persona con discapacidad y viene, por ejemplo, a buscar trabajo. Y quien lo atiende es el DIF, cuando realmente quien lo tiene que atender es la Secretaría del Trabajo. Porque está buscando trabajo, no está buscando atención médica. Hay personas que por ejemplo, y esto es muy lamentable, muchas personas que viven en situación de calle, porque justo tienen, los únicos apoyos que tenían era la familia, y la familia, por alguna razón, le rechaza o se queda sin familia, a través de circunstancias, hay violencia, en fin, hay muchos factores. Y estando en la calle, además con un contexto sumamente violento, termina dando al DIF. Y claro, el DIF lo que hace es que con todos estos recursos rebasados, seguramente lo podrá mandar a un albergue,
en el mejor de los casos. Pero es un asunto de vivienda. ¿Por qué las personas con algún tipo de discapacidad viven en la calle? Pues a lo mejor hay que escarbar el tema de vivienda y debe ser la Secretaría de, bueno, no sé cómo se llama en cada estado, pero quien atiende el tema de vivencia, de tenencia de la tierra, quien empieza a proporcionar los espacios, quien empieza a dar las opciones, que no tiene que ver con un tema médico, tiene que ver con una atención integral de los apoyos que requieren las personas con discapacidad. Ustedes me dirán, pues sí, tal vez pensamos que esto debería ser Suiza, ¿no? Y ojalá, y nos encantaría. Pero tampoco creo que sea, es un poco de voluntad política de poner el tema en la mesa y de saber que hay soluciones que me parece que es mejor dar dinero a lo mejor a fondo perdido a una vivienda comunitaria para que personas con discapacidad intelectual o psicosocial se den apoyo entre pares, a estar gastando en albergues, ¿no? Me parece que eso, o sea, hay una forma de cómo reestructurar lo que ya existe. Y también esa atención tiene que ser multi e interdisciplinaria. ¿Por qué? Porque casi siempre lo ponen con psiquiatras, ¿no? Una colega me comentaba que hace unos años le tocó ir con una persona con discapacidad al doctor porque se le había roto un brazo. Entonces, llegando le dijeron, no, es que no la podemos atender aquí, tiene que irse al psiquiátrico. Le dijeron, oiga, pero es que en el psiquiátrico no hay ortopedistas. Entonces, habla un poco de esa insensibilidad, de cómo forzosamente todas las personas con discapacidad, independientemente de la necesidad que tengan, terminan con un psiquiatra. Y por esa razón, tiene que estar involucrados trabajadores sociales, psicólogos, psicólogas, abogados, abogadas, y de muchas, muchas disciplinas, en la atención y sobre todo implementación de apoyos. Esto ya existe, esto tampoco es algo que tengamos que inventar. Hay algunas experiencias de otros lugares. Está la ley peruana, la ley argentina, muy reciente Costa Rica y Colombia. Colombia me parece que es extraordinaria la legislación que tiene en materia de detección de apoyos, en donde las personas con discapacidad que no tienen apoyos pueden acercarse con una autoridad administrativa, les hace una especie de detección o de diagnóstico de qué apoyos necesita en su día a día, y si no puede pagarlos la persona, los brinda el Estado. En Brasil, por ejemplo, los acompañantes terapéuticos son brindados por el Servicio de Seguridad Social del Estado. En Argentina, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la atención y los apoyos salen de los seguros, de los propios seguros de médicos y lo que llamamos aquí de gastos médicos mayores. En fin, son cosas que ya se han trabajado en otros lugares, que ya existen varias experiencias, y aquí en México lamentablemente no están, porque estamos apenas preguntándonos si las personas tienen capacidad o no, cuando realmente la pregunta es cómo hacemos para que puedan ejercer esa capacidad que ya tienen. Y bueno, nada más, por último, otro punto que me gustaría resaltar es, a lo mejor está un poco más técnico, es dónde ponemos toda esta regulación. Yo les decía, ya hay legislaciones que ya contemplan este modelo. A ver, lo principal es que ya existe la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, vigente desde hace más de 10 años. Y eso es algo que ya a nivel legal obliga a todo mundo. Los apoyos ya están ahí y las salvaguardias ya están ahí,
efectivamente hechos de una manera muy vaga y tal vez muy abierta, pero ya están ahí. Se contrapone con un montón de legislaciones civiles, lamentablemente, y bueno, digamos, esa es la lucha del día a día, es lo que en la clínica, ahí en el Programa Universitario de Derechos Humanos, es lo que hacemos el día a día, que es tratar de buscar estrategias para eliminar estas barreras legales. Y hay un par de, bueno, existe la norma oficial mexicana de acompañamiento terapéutico. Hay varias formas, hay muchos lugares en donde se ha discutido, en donde se ha regulado. Y ahora justo lo que comentaba Guillermo al principio, es que ha habido muchas iniciativas para regular o para hacer una ley de salud. Y ya existe incluso una propuesta ya salida del Senado de Ley General de Salud Mental. Las iniciativas no son recientes, ya hay varias legislaturas que intentaron hacer este cuerpo normativo. En varios estados de la República ya existe una ley de salud mental. Lamentablemente la mayoría, no conozco todas, pero por lo menos las que he leído en su momento, tienen esas deficiencias de las que ya les he hablado, de sustituir la voluntad, de no respetar algunos derechos básicos, de forma muy general. Entonces, ¿cuál es la apuesta? Hace unos años, 2018, vino a México el relator especial sobre el derecho a la salud de la ONU, y en una conferencia dijo que no era una buena idea hacer regulaciones adicionales o aparte de la salud mental, porque atendiendo a la definición de salud, que la salud sería pues un estado óptimo, ¿no? Tanto físico como mental, ¿por qué separar lo mental de lo físico? Entonces, es un poco este mensaje de que hay salud de primera y hay salud de segunda. Pensaríamos que la Ley General de Salud debería contemplar todo esto, o sea, debería estar presente tanto la salud mental como la salud física en el mismo nivel, y no pensando que son servicios de lujo, ni que son servicios aparte, o que tienen que ser, o que no tuvieran que ser capacitados o certificados, o todos estos requerimientos tan amplios que vienen en la Ley General de Salud, sino que lo que hacen estas leyes aparte, pues sí hacen esta distinción de ley, digamos, de salud de primera y salud de segunda. Por esa razón, ha habido una discusión fuerte sobre qué hacer, si hacer una ley de salud mental aparte de la ley de salud. Y bueno, un poco lo que, insisto, en criterio del relator especial, pues parece que la mejor decisión es hacer una reforma dentro de la propia ley. ¿Y eso por qué puede ser relevante? Puede ayudar a que el tipo de salud que se brinda se le dé un enfoque comunitario, no se le dé un enfoque totalmente psiquiátrico, que pueda ser multidisciplinario, que también se hagan cargo los centros de salud, que sea parte de la seguridad social, y eso podría ser beneficioso para las personas que son parte que reciben atención médica, independientemente si es por el Estado o si es por un particular. Ha habido algunas legislaciones que han intentado regular la atención de personas con discapacidad con algunos diagnósticos, y no ha resultado, o por lo menos su implementación ha sido dudosa. Creo que todos han tenido buenas intenciones, eso no lo voy a negar. Hay una ley que seguramente conocen o les es familiar, que es la Ley General de Espectro Autista,
y además que está en varios estados tienen esa ley, que varias partes de esa ley fueron declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte hace ya varios años. Sobre todo porque pedía unos especies de certificados de habilitación para que las personas, a partir de un diagnóstico psiquiátrico o médico, les dijera para qué eran capaces y para qué no. Entonces, pues eso sí pondría, decía la Corte, pues en riesgo, porque pues, se limitaría a las personas y además sería un requisito extra que bueno, sería discriminatorio. Ha habido otro tipo de legislaciones, bueno, y también la parte de la educación, que eso solo voy a mencionar, pero no voy a profundizar en ello, o sea, también sobre la educación que no tiene que ser segregada, sino que tiene que ser inclusiva. Y finalmente hay una legislación o varias legislaciones que en últimas fechas la Suprema Corte ha echado para atrás, que son las leyes, ahora si no mal recuerdo, unas leyes de San Luis Potosí, Morelos, se me está faltando por ahí un estado, sobre inclusión, y ahora recuerdo una sobre síndrome de Down. El problema con estas legislaciones es que existe una obligación en la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, si no mal recuerdo en el artículo 4, de que no pueden hacer una legislación sin consultar a la gente. Las personas con discapacidad tienen que ser consultadas cuando haya una ley, una política que les afecte. Y la Corte ya ha echado para atrás varias legislaciones. De hecho, la semana pasada acaba de echar atrás otras 2 legislaciones por falta de consulta. Y es por esa razón que estas legislaciones en materia de salud específica para un grupo, síndrome de Down, espectro autista, tienen que ser consultadas. Si no son consultadas, la Suprema Corte ya las ha declarado inconstitucionales. Y eso tiene un montón de complicaciones a las que, si ustedes gustan, puedo ahondar en ellas, pero tiene un montón de complicaciones también a nivel práctico. Y insistir, ¿no? Y en el caso de la ley de salud, lo que varias organizaciones en algún momento han propuesto es reformar los capítulos que ya existen de las leyes de salud mental para incluir todos estos principios, que son muchos, y que hay muchas cosas por hacer y muchas cosas que decir, muchas cosas que regular, pero que lamentablemente no están puestos ahí porque se ve como que no, el tema de discapacidad se regula mejor en la ley de inclusión o mejor se regula en otro tipo de legislación más que en el tema de salud. Entonces, como ven, desde el punto de vista legal, que es a lo que me he limitado a decir, es un tema que no está totalmente acabado, es un tema complejo, es un tema relativamente novedoso. Yo sé que seguramente, espero, hayan quedado varias dudas, que con mucho gusto las puedo atender. Yo sé que estos temas levantan muchas dudas, que levantan muchas pasiones, que la gente suele, sobre todo porque a veces nos confronta con nosotros mismos. Usualmente les digo a mis estudiantes, a veces es complicado despojarse de las experiencias personales. Yo mismo, ahora mismo, vi varias experiencias personales, pero a veces nos cuesta trabajo tratar de diferenciar entre la discusión profesional, la discusión científica, la discusión legal, de la discusión de nuestros propios prejuicios, de nuestros propios estigmas, de nuestros propios casos. Seguramente ustedes conocen a una persona con discapacidad muy cercana, seguramente ustedes trabajan con personas con discapacidad, y ustedes saben que los retos del día a día no son fáciles, que existen muchas cosas, muchas preguntas que hacernos, y no necesariamente tenemos la respuesta de forma inmediata, ¿no?
Bueno, yo con esto ya pues concluyo, eran estos 3, 4 apuntes que traía para compartir con ustedes, y pues agradecerle nuevamente a Guillermo, y por supuesto si alguien tiene alguna duda, con muchísimo gusto les escucho. Muchísimas gracias, Salvador. Pues bueno, se abre un espacio para algunas preguntas. Yo tengo igual algunas que hacerte. De hecho, ahorita tengo abierta a la mano la Ley Estatal de Salud y el capítulo 4, que habla de salud mental, que de hecho tiene poco que se acaba como de reformar este artículo, pero hablando como del impacto, si realmente tiene la trascendencia necesaria o si realmente nos remite a poder hablar de específicamente una ley de salud mental estatal, ¿no? Pero igual, abro micrófono primeramente a otras personas por si tienen alguna pregunta. Aquí. A ver, yo sí quiero hacer una pregunta. Sí. Adelante, adelante. Ok. Mira, yo acabo de escuchar con mucha atención la figura de interdicción que habla de la discapacidad. Nosotros sabemos que ahora ya no hay enfermos mentales, ya es una discapacidad cognitiva, a lo mejor leve, moderada y grave, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el caso de una discapacidad cognitiva que es moderada, ¿sí? Y que estamos hablando de un abuso sexual, o sea, ahí la intervención, me tocó hacer un peritaje para ver el estado, la personalidad y el estado mental, ¿sí? Y bueno, yo argumento que la discapacidad cognitiva moderada, o sea, es una persona medio funcional, vamos a decir, pero en lo que acaba de decir aquí el compañero de la discapacidad, o sea, que a lo mejor toma decisiones, pero no mide las consecuencias, y ahí es donde voy, ¿sí? No mide las consecuencias, o sea, de sus limitaciones que ella tiene. ¿Cuál es su opinión? Sí, muy buena pregunta, muy buena pregunta. No sé si quiera alguien más también para juntar las preguntas y que pueda responderlas en un solo bloque, pero sí, esa es una muy buena pregunta. Buenas tardes, yo sí tengo una pregunta, no sé si alcanza. Sí. Sí. Pues haciendo un poco referencia a lo que ya acaba de mencionar Guillermo, yo soy particularmente interesado en lo que respecta a la Ley General de Salud, en particular porque fue homologada casi de manera íntegra a la Ley General de Salud del Estado de Colima. Entonces, me gustaría conocer cuáles son tus observaciones que tienes con respecto a la salud mental de dicha ley. Y en segundo lugar, si pudieras desarrollar un poco más la figura de apoyo que está en reemplazo de la figura encargada de la interdicción, porque al momento de plantear alguna reforma en las leyes, sí es muy importante contemplar, digamos, los alcances que pueden tener estas figuras y también la manera en que va a ser financiada también por el Estado. Entonces, esas son mis dos preguntas. No, también muy buena pregunta. No sé si alguien más tuviera alguna otra duda, o puedo responder estas. Yo creo que sí. Las dos son muy buenas preguntas, porque justo esas son las cosas que se tienen que discutir. Y se unen y contesto un poco en bloque, porque me lleva a hablar de lo mismo. Empiezo por la última, que es profundizar en el tema de las figuras de apoyo. Las figuras de apoyo son algo que ya existen
y ya dice, o sea, ya son obligatorias en varios artículos de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. Están por ahí en el artículo 12, por ahí creo que si no mal recuerdo el artículo 10, el artículo 24. Y lo que establecen es que precisamente no debería ser una persona quien sustituya la voluntad, sino que una persona debería apoyar en la toma de decisiones. Entonces, los sistemas o las figuras de apoyo lamentablemente no están reguladas a detalle en ningún cuerpo normativo en México, pero podríamos guiarnos por la observación general número 1 de la Convención del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El comité ha dicho que las figuras de apoyo pueden ser muchas y pueden ser de muchas maneras. Puede ser desde un apoyo, perdónenme por los ejemplos tan básicos, pero me parece que el comité lo hace bastante bien. Puede ser un apoyo tan simple como una silla de ruedas. Es decir, los apoyos pueden ser personas o puede ser tecnología. Y además, los apoyos, lo que debe primar en los apoyos es que sean las personas quienes las designan. Puede ser para un momento determinado o para un tiempo más prolongado. Pero quien tiene que decidir siempre, y eso sí es como una regla general para todos los apoyos, es la propia persona. ¿Qué es lo que sucede? Y estas son las complicaciones, y esto tiene que ver más con el contexto y con las barreras que enfrentan las personas. A ver, bueno, primero termino de redondear el tema de las figuras, antes de decir cuáles son los problemas. El tema de las figuras no están regulados. ¿Cómo deberían estar regulados o cómo podrían estar reguladas? Primero es decir, a ver, las figuras de apoyo, que insisto, pueden ser tecnológicas o puede ser una persona, tiene que ser designado por esa persona. Además tiene que designarlo qué tan profundo quiere esos apoyos. Pueden ser varias personas. Y aspiraríamos a que las personas pudieran sufragar el gasto, ¿no? Las personas deberían costearlo. Usualmente, la manera más tradicional de los apoyos son la familia. Entonces, la familia, y ahí se mezcla con otro tema del que no hablé nada, es el tema de cuidados. La familia suele ser un apoyo, suelen ser figuras de apoyo que no necesariamente están reguladas y que tampoco están reconocidas y que, pues bueno, costean de una u otra forma el gasto, el propio gasto de la persona con discapacidad. En otros lugares lo que han hecho es que hay muchas instituciones que ya existen y que brindan este apoyo, solamente que usualmente no le llaman apoyo, sino que se le llama de otra manera. Por ejemplo, en el caso de México están los defensores públicos en materia legal, ¿no? Nosotros hemos explorado, por ejemplo, con algunos clientes, que sea, por ejemplo, la CONDUCEF, la comisión, ahora se me olvidó cómo se llama, la Comisión de Defensa de Servicios Financieros, de servicios financieros, quienes brinden apoyos. O sea, yo cuando hablo a la CONDUCEF para reportar algún problema financiero, a mí me hacen una asesoría jurídica o financiera, y lo que pensamos es que la misma CONDUCEF, por ejemplo, debería tener figuras de apoyos para que las personas con discapacidad que quieran ir a suscribir un contrato con una institución bancaria y no tengan apoyos, no tengan familia, no quieran que sea su familia, puedan acudir a la CONDUCEF para que la CONDUCEF sea quien brinde apoyos con los propios agentes que ya tienen y ya existen y que ya brindan esas asesorías, pero no le llaman apoyos, ¿no? Si para nosotros asesoría, para esas personas deberían ser apoyos. Deberían estar reguladas, deberían
en algunos casos incluso pasar por un notario público, en algunos otros casos un contador privado, como por ejemplo la propia Defensoría Pública de Oficio debería hacerlo. El DIF debería, insisto, tener figuras de apoyo en lugar de una lista de tutores. Pero eso, les digo, son soluciones un poco ingeniosas con lo que ya existe. Y ahora sí ya voy a la primera pregunta, la primera que me hicieron. ¿Qué pasa con las personas que su toma de decisiones no miden las consecuencias? O no es fácil prever las consecuencias, o que a lo mejor no tienen un contexto adecuado. Pues es que ahí está el reto, porque el tema es el contexto, y el tema, ¿no? A ver, hay un diagnóstico médico o un peritaje que nos puede ayudar mucho, mucho a entender a la persona, que nos puede ayudar a saber cuáles son sus necesidades, que nos puede decir qué cosas requiere, ¿no? Usualmente suelo poner un ejemplo, perdónenme, insisto en estos ejemplos así un poco de escuela, pero esto trato de explicarlo así porque, insisto, yo trabajo también con personas con discapacidad. Yo lo que les decía es que yo cuando era un niño, a mí me dejaban mis padres ir a tomar clases de arte en el centro de la ciudad, ¿no? Que es la ciudad, yo vivo en la Ciudad de México, y bueno, la ciudad es muy grande, y yo vivía muy lejos del centro, y mis padres a mí me dejaban ir y venir en transporte público, además. Digo, yo entiendo que hace unos 15, 20 años no era tan complicado el tema de la seguridad en la ciudad, pero bueno, yo iba y venía en transporte público, la verdad, con bastante regularidad, y nunca me pasó nada. Y unos años después, unos primos que son prácticamente de mi edad, fueron un día al centro a tenían que comprar unas cosas. Ellos no tienen discapacidad, pero se perdieron mis dos primos en el centro de la ciudad. Entonces, eso les pongo un poco un ejemplo insisto, de vida, para decir que eso pasa con las personas con discapacidad. Es decir, tiene que ver más con su contexto y el cómo una persona toma decisiones, cómo va pensando y previéndose día a día todos los apoyos, que si un día llegamos y le decimos, oye, ¿qué apoyos necesitas? Les comparto un caso, por ejemplo, que llevamos en la clínica, de una señora con discapacidad psicosocial, que ella vivía además en una situación de calle. Llegó con nosotros y en la primera entrevista que tuvimos le preguntamos si requería algún apoyo. Y ella, con mucho miedo, nos dijo, no necesito nada. Poco tiempo después de muchas entrevistas, de mucho trabajo muy intenso, además con intervención de nuestro equipo de psicología, de trabajo social, pudimos detectar que cuando nosotros decíamos qué apoyos necesitas, los apoyos que había recibido ella en la calle, pues realmente era que la policía se la llevaba, probablemente abusaba de ella, donde en algún lugar médico la medicaban de manera forzada, en su familia la golpeaban. Entonces, la forma en cómo ella tomaba decisiones nos costó más de un año que ella pudiera adoptar una decisión sobre algo, incluso sobre iniciar un juicio. Nosotros le preguntamos, ¿quieres iniciar este juicio? Y nos decía, sí. Oye, pero ¿sabes qué consecuencias tiene? Sí. Bueno, ¿cuáles son? Pues sí. O sea, no tenía una capacidad. Claro, nosotros lo asociábamos a su discapacidad, a su diagnóstico, en donde decíamos, claro, que no puede tomar decisiones o no quiere tomar decisiones. Y con mucho trabajo, mucho tiempo, con un trabajo interdisciplinario muy grande,
pudimos escarbar en qué apoyos requería para la toma de decisiones, que yo les decía algo muy, bueno, para mí sencillo, porque eso es lo que yo trabajo día a día, iniciar un juicio. Y eso, les digo, tomó mucho tiempo. Y efectivamente en ese momento lo que nos dimos cuenta era que teníamos que trabajar más con las barreras y con la historia de vida de esa persona para saber qué apoyos necesitaba. No para que tomara la decisión, sino para conocer qué apoyos necesitaba. Por esa razón, es justo, entiendo cuando las personas no son capaces de expresar su voluntad, cuando no conocen las consecuencias. Creo que el gran reto, y esa es la parte en donde trabajamos en la clínica, es conocer cuáles son los apoyos y salvaguardias que necesita. Los apoyos, ya les decía, que pueden ser muchos, pueden ser diversos, pueden ser institucionales, puede ser todo un equipo muy grande. Nosotros en la clínica trabajamos en algo específico que se llama acompañamiento judicial. Nosotros tenemos un equipo amplio solamente para brindar apoyos en un juicio, nada más. Y justamente el que una persona tome una decisión, lamentablemente a veces es muy difícil, porque por ejemplo, en temas judiciales tienen 5 días para meter una queja, 15 días para meter un amparo. Y claro, si yo con una persona y le digo, ¿quieres meter un amparo? ¿Quieres meter una queja? Para mí lo más fácil es ir con el papá, con la mamá, y decir, ustedes decidan. Pero bueno, la clínica, como trabaja bajo el modelo social, nosotros nos damos, o sea, hemos tardado muchos meses en saber si una persona quiere meter un recurso o no. Por eso es que necesitamos, por ejemplo, hacer temas de voluntad anticipada, tratar de trabajar con lenguaje alternativo, y no les voy a negar, hay casos que nos han retado mucho porque las barreras a las que se enfrentan las personas son muy profundas. Entonces, personas, por ejemplo, que sus rasgos de discurso son muy difíciles, donde hay personas con las que a veces no podemos entablar una conversación. ¿Por qué? Porque son personas que no están acostumbradas, que no tienen un contexto de hablar, ¿no? ¿Y qué es lo que hemos hecho? La verdad, ser creativos. Ser creativos. La verdad, los chicos, las chicas de la clínica, yo les admiro mucho porque cada día nos dan nuevas soluciones. Entonces, a alguien de repente se le ocurre que hay que hacerlo con títeres y después se les ocurre que no, que mejor hay que hacerlo con un video. Y después, no, hay que hacer una obra de teatro. En fin, son tan ingeniosos, ingeniosas quienes están en la clínica, que no les voy a decir que todo siempre sale maravilloso, que ahí es donde nos damos cuenta, tratamos de conocer más la manera en cómo nos podemos comunicar con los clientes y tratar de evadir o de tratar de quitar esas barreras. No les voy a, insisto, no les voy a engañar. Hay casos como la persona que me comentaba, que hay casos muy difíciles. Sí, sobre todo cuando tenemos que tomar una decisión muy rápida, cuando vemos muy poco tiempo a la persona, por ejemplo, es una gran dificultad, ¿no? Nos dicen que tenemos que hacerle una entrevista a una persona en 15 minutos, ¿no? O 20 minutos, y no conocemos nada de su contexto. Yo sé lo que es eso, sé que eso es muy difícil, y eso, bueno, pues sí, no podemos conocer todo su contexto tan fácil. Por eso es ir de la mano, insisto, con otras especialidades. Y por eso pienso que la toma de decisiones no puede ser algo que se haga de un día a otro, sino que sí tiene que estar acompañado por 3 cosas. Tiene que estar acompañado por una historia familiar, o sea, por familia. Segundo, por una parte institucional, forzosamente. Y tercero, por una convicción autónoma de la persona, ¿no? Si no se trabaja en todos estos círculos, si no se trabaja dentro de la comunidad, si no se trabaja con las instituciones,
yo creo que nos enfrentamos a estos problemas. ¿Qué es lo que nos dicen? Y, por ejemplo, y ese es el caso límite. El caso límite es la persona que está en estado de coma y no puede decir nada, no se puede comunicar. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha dicho que no podemos sustituir su voluntad, sino que lo que se tiene que hacer es algo que se llama la mejor interpretación de la voluntad. Cuando yo llegue ya estás, ¿qué te cuesta? Y eso ¿cómo es? Eso es, pues, tratar de buscar en la historia de vida, en las preferencias, en la mejor manera que tuviéramos para interpretar qué es lo que hubiera decidido, a partir de ahí tomar una decisión. Pero eso, insisto, pues son en casos límites, en donde incluso en esos casos límites, el comité y la convención no permitirían que se tome una decisión en contra de la voluntad de la persona. Rápido nada más, apoyos, salvaguardias, insisto, apoyos son apoyos, y lo que dice la convención es que las salvaguardias son cuando existe o que pudiera haber una influencia indebida en la persona por parte del apoyo, y la salvaguardia podría revisar que no haya esa mala fe o influencia indebida. Tampoco está explorado, tampoco está regulado. Lo que hemos logrado a nivel judicial de varios casos que hemos llevado es que los jueces se declaren como salvaguardias. Y eso lo hemos logrado en un par de litigios. Y sobre eso, bueno, nada más, finalmente, sobre la ley de salud mental, bueno, no, la verdad desconozco la ley local, pero imagino que es como está redactada actualmente el capítulo de la Ley General de Salud. Y en eso insistir en cuáles son las deficiencias que nosotros vemos. Uno, no existe una consulta a las personas con discapacidad de qué es lo que requieren para la atención médica. Excluye el servicio de atención de salud comunitaria. Excluye la atención multi e interdisciplinaria. Y finalmente justifica la institucionalización forzada y la medicación forzada. Son las 4 cosas que vemos en la actual ley General de Salud, que es el capítulo, si no mal recuerdo, 7 o 7 bis, y en la propuesta de la Ley General de Salud Mental vemos un poco lo mismo, ¿no? Perpetúa el tema de la capacidad de las personas, igualar la capacidad jurídica a capacidad mental. Lo hace en un cuerpo normativo diferente, tratando de pensar que la salud mental es diferente a la salud en general. Y bueno, lo mismo, ¿no? La institucionalización, y que la atención la descarta por ser, no se centra en la multidisciplina ni en la interdisciplina. Digo, yo sé que a lo mejor habrá quedado bastantes más cosas en el tintero. No sé si alguien más tuviera alguna otra duda. Creo que faltaría contestar la de la compañera sobre la pericial y no recuerdo exactamente qué comentaba. Fue la primera pregunta. Sí, sobre la primera, digo, por eso dije al principio que les iba a contestar un poco en conjunto. Ok, ya. Pero sí, o sea, decir que la toma de decisiones y la falta de consecuencias tiene que ver Sí. con que lamentablemente no tenemos un sistema integral de apoyos ni de salvaguardias. Y nada, pues lo que suelen hacer los jueces es equiparar la capacidad mental a la capacidad jurídica. Es decir, si alguien tiene un tipo de capacidad mental reducida, por así decirlo, Claro. o sea, que tuviera algún tipo de discapacidad intelectual, grave, moderada, ¿no? Lo equiparan a no tener capacidad jurídica. Y eso, pues, son cosas diferentes, ¿no? Claro. De hecho, igual sumando lo que comentas, cuando nosotros vemos un manual que es el que nos ayuda como a identificar el diagnóstico de trastornos mentales, que vendría siendo como el Código Penal Federal para los abogados, ¿no? Que es el DSM, en este caso, o CIE, establece, y en muchos casos se da ese tema de inimputabilidad en casos de personas diagnosticadas con esquizofrenia paranoide. Y en el mismo manual diagnóstico ahí establece, o sea, bueno, tendrá este diagnóstico,
pero este no es limitativo de un razonamiento, de procesos intelectuales, etcétera, ¿no? O sea, y te sumo lo que comentas con una tesis aislada que ahorita estoy viendo. Esta salió el febrero del 2020, personas con discapacidad, y es cuando se promueve un juicio, ¿no? Y refiere que en todo momento hay que distinguir el tipo de discapacidad para poder identificar el grado de razonamiento, de toma de decisiones que podría tener una persona para poder respetar su autonomía progresiva, por ejemplo, ¿no? Sí. A ver, yo no soy penalista, claro. Claro. Pero hay, digo, no quiero meter más, más términos o algo así, pero hay una fuerte discusión, y eso de una vez les digo, respecto a la inimputabilidad, ¿no? Se ha discutido mucho, ha habido varias opiniones. A ver, un poco lo que dice o lo que establece el sistema penal vigente en México es que las personas con discapacidad intelectual o psicosocial que no pudieran entender las consecuencias de sus actos son inimputables, es decir, no podrían ser sometidas a un proceso penal. Lo que sucede con el actual Código Nacional de Procedimientos Penales es que llevan un procedimiento un poco distinto y se hacen acreedores no a una sanción penal técnicamente, sino que se hacen acreedores a unas medidas de seguridad que cada juez evalúa, ¿no? Bueno, insisto, la verdad no soy penalista, pero bueno, ese es un poco lo que dice la legislación vigente en México. Como les decía, hay una discusión importante sobre qué es lo que sería acorde con la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. Y al parecer el tema de imputabilidad es algo que se ha pues se ha puesto en duda. La discusión es si, a ver, somos acordes y decir, las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica y pueden hacer contratos, pueden hacer testamentos, pueden hacer todo, pueden hacer muchas cosas con una figura de apoyo, ¿no? Y el apoyo lo tienen que decidir esas personas, y puede ser muy profundo, puede ser inmediato, puede ser institucional, puede ser del gobierno, que esa parte ya la contesté, perdón. ¿Quién la debería brindar? Pensamos que sí, los apoyos deberían brindarse por el Estado en ciertos casos, pero en general podría ser de instituciones que ya existen y que lo debería de cubrir en todo caso el sistema de seguridad social. Y luego lo que está en duda es si pueden hacer todo eso, porque ya vimos que pues la discapacidad está en el contexto y no en la persona, pues entonces también deberían ser responsables penalmente. Y eso es algo que no está claro, por lo menos desde el punto de vista de derecho comparado, o sea, de las legislaciones penales, pero por lo menos es algo que sí podríamos discutir en el ámbito de la convención. En el ámbito de la convención pensamos que si alguien pues, cometió un delito, la consecuencia es que afrente un proceso penal, como cualquier otra persona. Y a lo mejor necesitará apoyos. Hay una cosa que se llama ajustes al procedimiento. Necesitará ajustes al procedimiento y tal vez va a necesitar pues justo unas medidas alternativas para cumplir su condena, eso es cierto, pero sí sería responsable penalmente. Insisto, esto lo pongo solamente como una duda, como una discusión, como algo en donde hay opiniones a favor y opiniones en contra. Lo que les puedo decir es que desde la convención y desde el Comité de Derechos de Personas con Discapacidad sí se ha discutido y sí se ha pensado que las personas no son inimputables y deberían asumir su responsabilidad penal como cualquier otra persona, con ajustes, con apoyos, con salvaguardias, como para estar en igualdad de circunstancias. Y no debería ser una causa de exclusión de responsabilidad penal.
Pero insisto, es algo que no está plenamente discutido, no, las leyes penales también tenemos otras cosas en las cuales ocuparnos. El sistema penal en México, como ustedes saben, es reciente. Las reformas constitucionales son muy recientes, la implementación también. Hay muchos estados que apenas tienen un par de años llevando este tipo de procedimientos. Entonces, bueno, solo lo dejo ahí por el tema penal, que insisto, no es de mi experticia, pero esas son las claves de la discusión en donde me parece que es, pues bueno, no debía dejarlo pasar, ¿no? Pues muchas Excelente. gracias. De mi parte, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a usted. Pues no sé si a alguien todavía queda tiempo, alguna duda o algo así, o algo que se me haya escapado, seguramente sí. Lo que pasa es que yo hablaba desde la víctima. Ay, perdón. No, adelante, por favor. Adelante. Sí. Lo que pasa es que yo hablaba desde la víctima, Sí, ¿sí? sí. La víctima con discapacidad, Sí. ¿ya? No como agresor, ok. sino la víctima, víctima Sí, claro. de una agresión. Pero, por ejemplo, ahí como que el dilema está en que pues no fue una vez, fueron 5 veces, por Sí. decirte alguna violación, pero que no fue violación, no fue consensuado. Sí. Pero su misma discapacidad cognitiva la hace Sí. que no pueda tomar una decisión, por ejemplo, de decir, no voy o no me suben. Claro. X, ¿sí? Porque, bueno, la personalidad, o sea, son muchos factores, ¿no? Sí. Pero entonces aquí la rebatinga con el juez, con el peritaje, es precisamente eso que digo, es que la consecuencia, o sea, si es una persona que está viva, pues obvio que tiene sus impulsos, Sí. tiene sus necesidades, ¿sí? Y eso también se tiene que valorar, o sea, que sí fue abuso de Ok. la otra persona es indiscutible, pero lo Ok. que quiero yo hablar es que no tiene ella no mide la consecuencia del acto, Sí, ya de entendí. los actos. Ya entendí la pregunta. Sí, es una, a ver, esa es una pregunta, en algún momento ya me ha tocado, insisto, no de cerca porque no soy penalista, pero sí, ver casos de cerca. Ajá. A ver, lo que sí queremos, insisto, es, no somos, o bueno, lo que pretende la convención o el modelo social no es invisibilizar que hay personas con algún tipo de déficit, algún tipo de enfermedad, ¿eh? Eso sí tiene que estar ahí presente. Y hay unas reglas generales que le aplican a usted, a mí y a todo mundo, que tienen que ser leídas en clave no solo de, no, ahora, por ejemplo, se llama también de perspectiva de género, de perspectiva de derechos de la infancia, que por ejemplo, le doy un ejemplo primero de los que sí me sé para ir al de usted. Sí. Por ejemplo, mucha gente me dice, oiga, pero es que, a ver, ¿usted va a dejar que una persona venda su casa por $1? ¿No? Ese es un ejemplo muy clásico. Y yo les digo, bueno, primero, ese es un ejemplo real, eso no es un ejemplo real porque si venden una casa por $1, les va a llegar la unidad de inteligencia financiera y los van a empezar a investigar por lavado de dinero. Entonces, no va a haber ningún notario que se preste a eso. Y en segundo lugar, pues eso de venderle una casa a sabiendas de que la persona no comprende o que eso se llama mala fe. Ajá. O sea, eso se llama ¿Sí? mala fe y le aplica a mí, y le aplica a usted y le aplica a todo el mundo. Ajá. Entonces, si alguien se aprovecha de una persona, y no tiene que ser por discapacidad, sino por cualquier razón, porque a lo mejor yo soy joyero y usted no, y yo sé que esa cosa no vale nada y se la doy a un precio alto, usted puede ir a levantar una denuncia penal o puede ir por un juicio civil o mercantil para quejarse porque eso es mala fe o eso es fraude.
Y eso, insisto, le aplica a todo el mundo. Y claro, con una persona con discapacidad, si alguien se aprovecha de una persona con discapacidad, pues estará en las reglas generales, insisto, generales, de la mala fe o del dolo o del fraude, ¿no? Ajá. Y por otro lado está el tema penal. Pasa un poco lo mismo. Hay reglas generales para el consentimiento, por ejemplo, en casos de delitos sexuales. Porque lo que protegen los delitos sexuales es la libertad sexual y el consentimiento. Eso es lo que protegen esos delitos. Si alguien atenta en contra de esa libertad sexual, para todo mundo hay que leer el contexto y hay que saber cuándo está vulnerando esa libertad. E insisto, si hay personas que se aprovechan por el miedo, por la violencia, por lo que sea, y sea una persona con discapacidad o no, estarán cometiendo un delito, ¿no? Eso sí es algo que no nos debería quedar duda. Si una persona se aprovecha de otra porque está bajo el influjo del alcohol, porque ejerció violencia o porque le intimidó, la corraló en algún lugar. Acuérdense que la violencia no necesariamente tiene que ser física, puede ser violencia moral, ¿no? O puede ser de cualquier otro tipo. Si alguien comete esos, o sea, si alguien dice o se aprovecha de una persona, insisto, puede ser una persona con discapacidad que por supuesto que va a obtener, es decir, lo importante en cualquier persona es obtener el consentimiento o por lo menos no vulnerar esa libertad sexual, pues será acreedor a un delito. Entonces, yo entiendo que lo que usted, la discusión con el juez, era si tenía la posibilidad de consentir el acto. Y ahí, y yo creo que es lo que estaban pensando, es que si no comprende los actos, entonces es violación equiparada, y si sí los comprende, pero no da su consentimiento, pues será violación, ¿no? Son las dos hipótesis que contempla el código, la mayoría de los códigos penales. Y por eso yo pensaría que, pues si la persona no quiso y hubo algún tipo de violencia o mala fe o sea, se vulnera esa libertad, por supuesto que hay un delito. ¿Cuál es la parte complicada? Y de una vez, y esto es lo que a veces no nos deja dormir en la clínica. ¿Qué sucede usualmente? Lo hemos visto. Cuando quien denuncia no es la persona, sino es alguien más, y realmente la persona, hay que buscar de qué manera la persona sí consintió o no consintió. Y esa es la parte complicada, es la parte que no nos deja dormir. Y claro, por ejemplo, dicen es que, por dar un ejemplo, tiene una edad mental de 5 años la víctima. Bueno, tiene una edad mental porque alguien le hizo una prueba, ¿no? Y habrá dicho que sus capacidades cognitivas corresponden a una persona aproximada de 5 años, pero ella tiene 40. Y la persona con 40 años pues, decidió, pues sí, tener relaciones sexuales con alguien más. Solamente que aquí viene el estigma de la infantilización de las personas con discapacidad y que lamentablemente, pues, les equiparamos a niños, ¿no? Bueno, ese sería el comentario al respecto. Sí, Salvador, igual para ir cerrando, retomando el tema de como estos análisis que hay en el tema de la ley de salud mental, aquí la ley estatal establece te decía en ese capítulo 4, en lo siguiente, como respetar los principios de autonomía individual, independencia, igualdad, no discriminación, o sea, te establece como qué tienes que tener en cuenta antes de intervenir con alguna situación de salud mental con una persona, ¿no? Sí. Pero en esa misma te manda a su artículo 20 bis,
fracción 9 y 10, y te habla del confinamiento de las personas con discapacidad intelectual o psicosocial, ¿no? Sí. Y dice que al ser ingresado a alguna unidad de salud mental por prescripción médica como último recurso terapéutico, cuando presente conductas, acciones que pueden causarle daño físico inmediato inminente a sí mismo, a terceros o a la propiedad, y únicamente en los casos donde la severidad de los síntomas y signos así lo indiquen. Sí. El internamiento se ajustará a principios éticos, sociales, de respeto a los derechos humanos y a los requisitos que determine la autoridad competente y las disposiciones jurídicas aplicables. Eso te da a entender a ti que estamos hablando de una reforma que puede ser algo progresiva, que pueda brindar esta capacidad jurídica a las personas, o es limitativo el simple hecho de hablar de un confinamiento. Pues el solo hecho de hablar de una institucionalización sin el consentimiento de la persona, estamos frente a una institucionalización forzada. Y eso está presente en la mayoría de las legislaciones de América Latina, pero insisto, pues es algo que a nivel digamos, de estándar internacional, pues sí sería violatorio, sería incluso un trato cruel, inhumano y degradante. Hace esta equiparación de emergencia médica, emergencia psiquiátrica. Entiendo que hay unas cosas que es lo que usualmente ponen en relieve de las personas que se hacen daño a sí mismas. Pero insisto, esto a nivel de estándar internacional sí sería violatorio. ¿Cuáles son las... Y esta parte me lleva nada más rapidísimo a decirles cómo saber si una persona tiene discapacidad. Rápido, si la discapacidad no está en el diagnóstico, sino que está en el contexto, ¿cómo se prueba? La primera forma es a partir de la autoadscripción. Las personas que se autoadscriben como personas con discapacidad, en automático le aplican todos los derechos de las personas con discapacidad sin prueba alguna. Segundo, hay una cosa que la Corte y estos son criterios de la Corte. Segundo, las personas pueden también ser personas con discapacidad por algo que se llama discapacidad percibida. Es decir, que aunque no tengan una discapacidad, aunque no tengan un diagnóstico y no tengan ninguna barrera, pero las traten como personas con discapacidad, es suficiente para que le apliquen todos estos criterios de los que les acabo de contar. Y tercero, sí, mediante una prueba cuando hay duda razonable dentro de un juicio y que una de las cosas que esté peleando sea si una persona tiene discapacidad o no, que casi siempre son en juicios familiares, si una persona requiere más dinero o no, de acuerdo a una pensión alimenticia. Y esas son las maneras en cómo les aplican se podría probar que una persona tiene una discapacidad. Por lo tanto, lo que nos comentas, Guillermo, afecta de manera desproporcionada a las personas con discapacidad porque hace que la decisión de estar en un tratamiento terapéutico o médico no dependa de esa persona y por lo tanto sí se le esté negando. Lo que insisto, una emergencia psiquiátrica, la verdad, huele mucho más, tiene más cara de que hubo un contexto que no se atendió, de una falla del Estado, de una falla de la familia, que una situación médica, ¿no? Una persona que llega en un estado de crisis, seguramente hubo algo que pudo haberse previsto, que lamentablemente nuestro sistema de seguridad social, nuestro sistema de salud no previó, y eso pues, es bastante lamentable. Y bueno, si quieren, ya con esto, sí. Pues vamos cerrando. Muchas gracias. Sí, de hecho, ahorita me haces que me vuele la cabeza, porque sí es cierto, al final de cuentas, hay factores estresores externos, ¿no?
que llevan a que la persona genera a lo mejor algunas conductas autolesivas, ¿no? Por esta falta de autorregulación. Sin embargo, no es una cuestión de la persona, sino el mismo contexto la que presiona y esta persona cómo lidia con ese estrés, con esa frustración, pues a través de ese acto, ¿no? Entonces, el internamiento pues se vuelve una visión médica completamente, ¿no? O sea, es tu enfermedad, por lo tanto es tu problema y vas para adentro, ¿no? Y no una cuestión de, bueno, a ver, ¿qué hizo, como tú dices, el Estado, la sociedad, la familia, o qué le faltó hacer para prevenir esa situación? Exactamente, exactamente. Eso es un poco la visión que tendría la convención, que insisto, no está fácil, es algo que les quiero decir, Claro. no está fácil, pero por lo menos sepan que hay varias personas que lo están intentando. Me atrevería a decir que lo estamos intentando desde nuestras trincheras. Saber que hay muchos materiales, hay muchísimos materiales para hablar de esto, hay muchas experiencias internacionales, yo ya les hablaba de Argentina, de Brasil, de Colombia, de Costa Rica, y bueno, los grandes sistemas en los que todo el mundo se ha basado, que son los de Canadá y los de Europa, en donde bueno, ya tienen prácticas de hace muchos años de cómo funcionan estos apoyos y cómo deberían ser trasladados, ¿no?, al día a día de las personas. Pues muchísimas gracias, Salvador. Pues espero que las personas que estén aquí presentes les haya agradado esta intervención. Y pues nada, no queda más que agradecer al equipo de la Clínica Jurídica por el trabajo que están haciendo. Y pues desde Colima pues les mandamos un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Bueno, pues gracias a los chicos que me apoyaron. Qué gusto pues, poder compartir esto con ustedes y por supuesto estamos en contacto. Pues gracias a todos y pues seguimos en contacto. Vamos a pasar de tomos este video por la página del colegio y pues síganos contactando. La siguiente semana tenemos a Víctor de Documenta C. Igual vamos a hablar un poquito del contexto de las personas con discapacidad psicosocial en México y la violación de derechos humanos para ellos, ¿no? Entonces, pues seguimos al pendiente. Bueno. Gracias, Salvador. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.